Buen día, compañeros y maestra. El día de hoy vamos a exponerle el tema de relaciones colectivas de trabajo. Los integrantes del equipo son José Manuel Jacobo Hernández, Brenda Ciclali Quintana Lencastro, Beatriz Franco Ramírez y Roldán Jafet Martínez López. Somos el grupo 21 del Instituto Tecnológico del Valle. Bueno, por concepto de relaciones colectivas de trabajo, tenemos que estas relaciones de trabajo se desarrollan mediante la actividad obrera y la empresa. Su capacidad consiste en el conjunto de condiciones laborales que se deben aplicar a los empleados de las negociaciones que estén interesadas. Y el primer tema serían las coaliciones. Este tiene como concepto en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 355, que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Bueno, y como características de este tema, tenemos que la ley reconoce la libertad de la coalición de trabajadores y patrones, y puede ser una alianza, una unión, una liga, confederación o acuerdo entre varias personas. Además, tiene como conjunto objetivo el realizar una acción conjunta. Los sindicatos. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 356, menciona que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones con previo mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Sus características. Debe tener por objeto el estudio mejoramiento respectivos. No debe de intervenir en asuntos religiosos. Comercializar con fines de lucro. Se debe constituir con mínimo de 20 trabajadores en servicio y registrarse. Deben formar parte del sindicato los menores de 14 años. Sus estatus deben de cumplir con los requisitos plasmados en la ley. Las federaciones. Una federación es una agrupación formal e institucionalizada que acoge a diversas entidades sociales automáticamente en el entorno a un interés o elemento en común. Una federación debe de ser constituida por 20 o más sindicatos. Características de la federación. Es la unión entre 20 o más sindicatos, son la articulación de los sindicatos de trabajadores, remitirán por cumplido, buscan centralizar todas las actitudes y beneficios de sus miembros como uno solo. Las confederaciones, unión o alianza entre estados que conservan su soberanía, asentada sobre la base de un tratado para gestionar la defensa, las relaciones exteriores y otros intereses comunes. La confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones. Características de las confederaciones. Es necesario al menos 3 federaciones para hacer una confederación. Buscan representar colectivamente a los trabajadores en mayor escala, buscan la mayor autonomía de sus integrantes, remitir y por cumplir. Bueno, ahora hablaremos del contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el artículo 386 establece que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios
y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. De acuerdo con el artículo 390, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad y se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará al otro tanto de la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Las características de un contrato colectivo de trabajo son, de acuerdo con el artículo 391, el contrato deberá contener los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones y el monto de los salarios. Las cláusulas relativas o la capacitación al adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa u establecimiento. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley y las demás estipulaciones que convengan las partes. Contrato ley. De acuerdo con el artículo 404, el contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatoriamente en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades o en todo el territorio nacional. Las características a cumplir en el contrato ley son las siguientes: los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarquen a la expresión de regir en todo el territorio nacional. 3. Su duración que no podrá exceder de 2 años. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracción 4, 5 y 9. 5. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y adiestramiento en la rama de la industria que se trate. 6. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Reglamento Interno de Trabajo, que tenemos que en el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo se dice que el Reglamento Interior de Trabajo es aquel conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Se dice que no son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Algunas de las características que debe tener es las horas de entrada y de salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada laboral. Número 2. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Número 3. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Así como también días y lugares de pago, normas para el uso de los asientos o sillas, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para presentar los primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Permisos y licencias surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito.
Modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Aquí encontramos que en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, siempre y cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Suspensiones colectivas sobre las relaciones del trabajo. En enfoque con la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a su artículo 427, se menciona que son las causas de suspensión laboral de trabajo en una empresa o establecimiento las siguientes. Número 1. La fuerza mayor o el caso fortuito, no imponente al patrón, o su incapacidad física o mental o incluso su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Número 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. Número 3. El exceso de producción con la relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Número 4. La incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. La falta de fondos, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo. En el artículo 433 se establece que la terminación de las actividades de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos de reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes. Bueno, algunas de las características que causan son la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, el concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Bueno, finalmente el último tema de relaciones colectivas de trabajo sería la huelga, y esta es la única medida de presión que los trabajadores pueden usar para hacer cumplir al patrón con lo convenido prometido. En cambio, el artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo lo define como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores sindicales. Y los objetivos de esta es que una huelga laboral es una forma de manifestar un conflicto o desacuerdo mediante la interrupción del trabajo de forma individual o colectiva, con el fin de defender los intereses profesionales de los trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y sociales. Para que una huelga sea legal, deben impedir ciertas circunstancias que la ley, en su artículo 150, menciona como objeto, y estos serían conseguir el equilibrio entre los factores que la producción, obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo o contrato ley, así como exigir su revisión o su cumplimiento, exigir que se cumpla lo relativo a la participación de unidades, que sea una huelga solidaria, y exigir revisión de los salarios. Y las clases o tipos de huelga es que la forma de huelga más conocida es la laboral, para que pueda ser de varios tipos, de las cuales serían los siguientes. Tercero, que consiste en ser meticulosos en el trabajo con el objetivo de hacer descender el rendimiento con la actividad. De brazos caídos, al revés que la anterior, en este caso se promueve la iniciatividad
y un caso curioso de la gráficos caídos en la que la política se niega a poner multas. Bueno, los procedimientos de las huelgas en el artículo 920, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. Primero, se dirigirá por escrito al patrón y con el formulario de las peticiones anunciarán el propósito de ir a la huelga. 2. Se presentará por publicado al tribunal competente. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. 4. Se deberá anexar al emplazamiento a huelga del certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Condición y Registro Laboral o al acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Pues esto sería de nuestra parte, también llegando al punto de la conclusión que, bueno, nos dio a entender sobre las relaciones colectivas del trabajo que vienen siendo diferentes partes internas y externas dentro de ella. La que son más comunes son los sindicatos, las huelgas, el contrato ley y los contratos colectivos, que en el cual de todos ellos son y están a favor de los empleados, como los sindicatos. Existen diferentes tipos de sindicatos en el cual pueden ayudar al empleado y junto con ello pueden llevar un orden equilibradamente entre el empleado y la empresa. También a lo referente, cuando no se respetan el reglamento interno dentro de lo que es la empresa y lo que es el empleado, y no se respeta el reglamento interno, tienen tienen el derecho para poder hacer una huelga. Como dijo mi compañero, existen dos tipos de huelga y también lleva la forma en cómo proceder a dar o dictar una huelga. Dentro del contrato colectivo, como ya lo habíamos mencionado, tienen diferentes partes, si es determinado o indeterminadamente, que debe ser un trato justo y un salario equitativo.